Lo que vas a escuchar ahora no es una curiosidad teológica ni un ejercicio intelectual, es una orden que Jesús dio con palabras duras y claras, y que él mismo vinculó a señales visibles en el lugar santo. Cuando veáis la abominación que causa desolación, dijo, huid a los montes sin demora. Mateo 24, no es metáfora ligera, es mandato de supervivencia espiritual y de obediencia radical. Quédate hasta el final de este mensaje. Suscríbete si quieres recibir más enseñanzas como esta y activa las notificaciones para no perder futuras exposiciones sobre las señales que la Escritura señala. Si este tema te toca, comparte y comenta tu decisión. La comunidad necesita oír que hay hermanos que están velando. Escucha ahora la secuencia que la palabra pone ante nosotros y la urgencia que empaqueta cada una de sus advertencias. Empezaremos por ver qué es exactamente la abominación desoladora, quiénes la protagonizan según las Escrituras y qué mandatos concretos dio Jesús a su pueblo. Luego, trazaremos la cronología que une a Daniel, a los Evangelios y Apocalipsis. La aparición del desolador, la mitad de la semana profética, 3 años y medio, 1260 días, la marca que impedirá comprar y vender, y la existencia de un lugar que Dios prepara en el desierto para sostener a su remanente. Al final, te tocará decidir en tu corazón, obedecer ahora, prepararte interiormente y estar listo para huir en el momento señalado. Imagina Jerusalén en esos días de tensión profética. El sol cae con peso sobre las tejas planas, el polvo se levanta en remolinos entre las casas, y el aroma persistente del incienso se mezcla con el de la preocupación y la sed. En el monte del templo, las voces de los comerciantes y las oraciones se confunden con un rumor nuevo. Un hombre que no es de la casa de Israel, colocándose en el lugar santo. Los sacerdotes que antaño cuidaban la ley se han vuelto tolerantes con la novedad. Los ancianos callan o buscan acomodarse. La escena tiene la textura de las peores advertencias de los profetas, impiedad en lo sagrado y facilidad para aceptar señuelos. ¿Qué quiere decir abominación desoladora? Siendo fieles a las Escrituras, hay que reconocer dos niveles, uno histórico y repetido, actos abominables en lo santo que provocan juicio, y otro escatológico y culminante que las Escrituras vinculan con la llegada del desolador, el hombre de pecado según Pablo, quien se sentará en el templo haciéndose pasar por Dios. 2 Tesalonicenses 2, Daniel 9. Jesús mismo relacionó esa señal con la huida urgente desde Judea hacia los montes. No discutas, no empaques, no esperes, huid. Esa es la instrucción. Los textos convergen. Daniel anticipa una ruptura profética en la mitad de una semana, los evangelios sinópticos recogen la advertencia de Cristo sobre la abominación y la rápida huida, Apocalipsis describe la aparición de la bestia, su imagen que da vida, el falso profeta que engaña y la marca que habilita actividad económica y autoridad social. No estamos ante meras coincidencias literarias, la Escritura arma una narrativa coherente de advertencia, persecución y preservación. Y en el centro de esa narrativa está la orden de huir cuando se vea lo que debe ser visto. Escucha la voz de la historia bíblica. Cuando Israel salió de Egipto, la urgencia fue total. No empaques tu comida como si tuvieras tiempo de sobra. Toma el cordero y deja la casa. Cuando Elías fue llamado por el Señor, huyó al desierto y Dios le proveyó con pan traído por cuervos y manantiales inesperados. Es tipología que respira el mismo principio. Cuando Dios ordena movimiento, la obediencia trae provisión. No confundas la tipología con un manual logístico. Es enseñanza espiritual que apunta a verdad práctica. La obediencia inmediata activa la misericordia de Dios. Permíteme presentarte a quienes harán de espejo de esta enseñanza. Hay un remanente, no una masa amorfa, sino personas concretas que ama a Dios lo suficiente como para dejarlo todo cuando la Escritura lo diga. Entre ellos, imagina a Miriam, una mujer que ha guardado la fe desde niña. Imagina a Joel, un levita de mediana edad cuya garganta aún recuerda los salmos. Imagina a Ana, joven y madre, dividida entre su amor por la familia y su temor de perder a sus hijos si huye. Estas figuras no son leyenda, son retratos plausibles del remanente. Personas enfrentadas a elegir entre el consuelo humano inmediato y la obediencia redentora a Dios. Una mañana como cualquier otra, un pastor anciano llega al umbral de la sinagoga con el rostro más grave que Miriam había visto. Hoy te digo, hija, le dice, estad atentos a lo que escuchéis en el lugar santo.
Si alguien se sienta allí y exige adoración, no preguntéis por qué. Huid. No es teatralidad, es mandato. Al poeta que habita en el templo y a la madre que vende aceitunas, la orden cae como una espada que separa a los que prefieren sus redes de seguridad del amor por la ley. Pero, ¿cómo reconocer la señal? La Escritura habla de la abominación puesta en el lugar santo, un acto deliberado, visible, que ocupará el espacio central del culto. No es una verdadera reforma religiosa, es una impostura. El desolador no opera en secreto para siempre, en algún momento su acción será pública y ostentosa. Jesús advirtió, cuando veáis esta cosa, huid. No es un rumor, no es un texto difícil, es un hecho que se manifestará en el templo. Apocalipsis añade el complemento. Poco después, el control social se radicalizará, la imagen que habla, la imposición de la marca, la prohibición de comprar y vender sin ella. El tiempo del remanente será de selección moral extrema. Ahora la pregunta práctica que pesa sobre cada corazón. ¿Qué significa obedecer esto hoy? No es una llamada a escapar físicamente en este instante si no hay señal, ni un permiso para romper con la comunidad o caer en la paranoia. La Escritura pide preparación del corazón y vigilancia. Prepara tu alma con conocimiento, memoriza los pasajes que describen la señal. Ora por discernimiento. Fortalece tus relaciones con otros creyentes que te sostendrán en la prueba. Si hay desavenencias familiares profundas, busca reconciliación ahora, porque la noche puede venir repentina y no querrás partir con cuentas pendientes. Eso es obediencia preventiva, no logística profana, sino limpieza interior y compromiso. Al mismo tiempo, sé claro, cuando la señal sea manifiesta, la orden no admite demora. Jesús no dijo considerad ni consultad, dijo huyan. En el lenguaje del Señor, la urgencia tiene forma de imperativo. ¿Por qué tanta prisa? Porque la ventana de protección es breve. El sistema que sigue a la abominación cierra su cerrojo sobre la sociedad con rapidez inusitada. Los márgenes se reducen y la lucha por la fidelidad se vuelve cruda. La cronología marcada por Daniel, la mitad de la semana profética, y por Apocalipsis, 1260 días, define el tiempo de prueba y la duración del sustento divino para quienes huyan y confíen en la provisión celestial. Hablemos claro sobre el 1260. Ese número aparece en Daniel y en Apocalipsis. En algunos textos figura como un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. En otros como 42 meses o 1200 días. Todas esas expresiones señalan una duración limitada, no eterna. Es el periodo en que la oposición alcanza su plenitud y la paciencia de la historia profética se purifica por el fuego. Para el remanente, ese mismo número es promesa. Es el tiempo de la prueba en que Dios asegura el pan, el agua y la protección de aquellos que obedecen. No es una cifra mística a manipular, es un marco temporal que estructura la esperanza y la resistencia. Quiero ser muy claro en algo que oigo a menudo tergiversado. Obedecer la huida no es necesariamente sinónimo de tentarse a abandonar a los tuyos de forma insensata. En muchas familias, el conflicto será real, algunos se marcharán y otros no. Algunos creerán que la mejor opción es permanecer y negociar con la nueva realidad. Aquí la Escritura nos confronta con opciones dolorosas. Si tus padres, hijos o esposa deciden quedarse, tu obediencia puede implicar una separación temporal que duele. El Evangelio no promete que la obediencia será cómoda, promete que en la obediencia Dios proveerá. Si el precio es la soledad o el rechazo humano, la Escritura ya nos anticipa que la recompensa viene del Señor. Déjame contarte una escena que recoge este conflicto sin sensacionalismo. En la calle principal, ante el umbral del mercado, Joel sostiene la mano de su sobrino y mira la carretera que conduce al desierto. La ciudad se ha llenado de pregoneros del nuevo orden. Una estatua ha sido colocada en el atrio del templo y con ella el culto ha tomado un tinte de teatralidad política. Joel, susurra Miriam a su lado, si nos vamos ahora, ¿qué haremos con los olivares? Él la mira, tiene en la cara la mezcla del levita que conoce los salmos y del labrador que ama su tierra. Lo que me enseñaron los salmos es esto: el Señor cuida del que huye. No viviremos de las aceitunas, viviremos de la palabra y de la provisión que Él dé. Es una decisión que se toma entre lágrimas y fe. No es heroísmo escénico, es obediencia simple ante una orden divina.
En tu vida, la decisión puede parecer menos dramática y, sin embargo, igual de real. Quizá tienes responsabilidades laborales, cuentas por pagar, niños pequeños. No te digo que tomes tu Biblia y te marches sin más ahora. Te digo que prepares al espíritu, que te pongas de parte de la obediencia, que educas tu sensibilidad para reconocer la señal, que establezcas acuerdos con hermanos de confianza, y que no permitas que la cómoda normalidad dañe tu disponibilidad para obedecer cuando llegue la hora. La pregunta práctica es, si mañana la abominación se manifiesta en el lugar santo, ¿tu corazón estará dispuesto a huir sin objeción? Ahora abordemos la cuestión de la marca. Apocalipsis presenta la marca de la bestia como requisito para la actividad económica y como signo de lealtad al sistema. Quien recibe la marca puede participar del comercio, quien no, queda fuera. La magnitud de esta medida no es una metáfora menor. La subsistencia material estará en juego. Como predicador, no voy a dar instrucciones técnicas para evadir sistemas o para crear redes clandestinas. La Escritura nos llama a otra cosa, fidelidad. Comprende esto, la marca es tanto una herramienta de control como una prueba moral. Si aceptar la marca significa renunciar a la confesión de Cristo, la consecuencia eterna que Apocalipsis describe es tremenda. Por eso la palabra pregunta por tu primera lealtad. No trivialices el asunto. Algunos oyentes se preguntarán, ¿podría la marca ser simplemente una tecnología moderna, monedas digitales, códigos, algún tipo de identificación biométrica? Sí, se puede establecer semejanza tecnológica en la explicación. El texto no nombra la tecnología que usará el enemigo, pero las Escrituras describen funciones concretas. Control del comercio, visibilidad social, que ciertamente podrían correlacionarse con mecanismos modernos. Si usas comparaciones, hazlo con humildad. Son hipótesis que ayudan a entender la lógica de la profecía, no declaraciones dogmáticas. Lo esencial no es la forma técnica de la marca, sino su función espiritual. Promueve lealtad al sistema contrario a Dios. Sigamos con el lugar preparado del desierto. En Apocalipsis 12 se habla de la mujer que huye al desierto y de un lugar preparado por Dios para que sea sostenida. Este motivo no es una invención tardía, es eco de historias antiguas donde el desierto no es castigo sino santuario. Muchos intérpretes han propuesto ubicaciones plausibles, y entre ellas aparece Petra como candidato histórico por su orografía que facilita refugio. Insisto, esto es especulación interpretativa, no dogma. Lo que la Escritura asegura es la existencia de un lugar que no depende de la voluntad humana para proveer, es iniciativa divina. Cuando se hable de montes y desiertos en los textos, hay que leerlos con la expectativa de que Dios conoce rutas, oasis y escondrijos. Su provisión será real para quienes obedezcan. No confundas la promesa con un turismo religioso. El desierto no es hotel 5 estrellas, es prueba, austeridad y dependencia. Allí el remanente puede recibir maná o milagros de suministro, tal como los relatos de la salida de Egipto y de Elías nos recuerdan. El Señor puede proveer de formas que humillan la autosuficiencia humana. Fuentes inesperadas, alimentos sobrenaturales, protección contra los perseguidores. Esto no es para alimentar la fantasía, sino para sostener la esperanza. La obediencia activa la misericordia de aquel que no olvida a su pueblo. En este punto, te toca una interrogación interior. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios para lo que nunca has tenido que confiar? La fe de supervivencia difiere de la fe de comodidad. La primera se prueba cuando la economía, la comida y la seguridad humana flaquean. La Escritura no promete que la prueba no duela, promete que la prueba no será sin propósito y que el Señor será fiel. Esa fidelidad se expresa en 3 registros: provisión, guía y preservación de la identidad espiritual. Dios no solo provee alimento, provee identidad, sello, protección. Entre los que huirán habrá un sello distinto al que imponga la bestia, un sello de pertenencia a Dios que preserva hasta el final. Volvamos a la escena. La familia de Miriam decide esa noche. La conversación se desarrolla a la luz de una lámpara de aceite. El viento trae olor a romero y pan recién hecho.
Ana, con su niño dormido en brazos, pregunta por la salvación de los que se quedan. No puedo obligar a nadie a creer, responde Miriam, pero puedo cuidar mi obediencia. No sé si mis palabras serán la semilla, pero sé que mi huida puede mantener viva una luz para volver luego. Es una decisión humilde y valiente. No hay triunfalismo, hay temor reverente y entrega. ¿Y tú? Quizá hoy no estés en Jerusalén literal, pero la pregunta permanece. Si la señal llega y te rodea la presión de aceptar la alternativa que niega a Cristo, ¿cómo responderás? Prepara tu respuesta con actos concretos de fe. Estudia los pasajes claves, Mateo 24, Marcos 13, Daniel 9 y 12, 2 Tesalonicenses 2, Apocalipsis 12 a 14. Ora pidiendo discernimiento, conserva la comunión con quienes proclaman la palabra y evita las explicaciones que minimizan la gravedad de la apostasía. El conocimiento de la Escritura no es un espectáculo intelectual, es la luz que permite distinguir la señal del ruido. Quiero detenerme un momento en la figura del falso profeta y de la imagen que habla. Estas imágenes no son mero simbolismo decorativo en Apocalipsis. Describen una capacidad para crear credos artificiales y emocionalmente potentes que mueven multitudes. La tecnología, la demagogia y la teatralidad juntas pueden facilitar la aparición de una imagen que exige adoración. No te asustes por la palabra tecnología en un sermón bíblico. La palabra entiende los mecanismos humanos de persuasión y control. La verdadera protección contra la imagen no es la tecnología. La verdadera protección es la autenticidad. Invención de contramedidas técnicas, sino la formación de un corazón arraigado en Cristo y en la verdad. En todo este análisis, cuida no caer en la paranoia. La Escritura pide vigilancia, no delirio. La vigilancia sana produce sobriedad espiritual, no obsesión. La prueba de la madurez es que tú puedas leer la Escritura con inteligencia, trabajar en el mundo con responsabilidad y, sin caer en pánico, vivir con la disposición a obedecer cuando la señal aparezca. La comunidad de fe debe acompañar este proceso con enseñanza clara, con consuelo pastoral y con preparación espiritual que fortalezca, no que asuste. Hemos recorrido hasta aquí la exposición. La señal manifiesta en el templo, la orden de huir, la duración de la prueba, 1260 días, la marca que controla la economía y la promesa del lugar preparado por Dios. Hemos visto ejemplos tipológicos en Éxodo y en la vida de Elías para sostener la expectativa de provisión sobrenatural. Hemos presentado personajes que ilustran el conflicto humano de elegir entre familia y obediencia. Y hemos señalado con cautela hipótesis interpretativas como la posible localización del refugio. Pero queda lo decisivo, el conflicto ético y la llamada a la acción en tu corazón. El clímax no es teórico, se da cuando la abominación aparece y cada persona debe optar. Allí se solventan las preguntas retóricas. ¿Aceptarás la seguridad humana aunque deponga tu lealtad a Cristo? ¿Perdonarás a quien te tienta con la promesa de vida más cómoda? Jesús anticipó que habrá familias divididas, persecución y pruebas. No prometió que la elección fuera fácil, sí prometió que quien persevere será preservado hasta el fin. Por eso te lo repito con la fuerza que exige la Escritura. Cuando veas la abominación desoladora realizada en el lugar santo, huye a los montes. No debatirás, no negociarás, no mirarás atrás por nostalgia de seguridad. Huye. Quisiera ahora darte pasos prácticos, en el plano espiritual, que dependen de ti hoy y que aumentarán tu disposición para obedecer mañana. No son planes de supervivencia, son medidas de madurez espiritual. 1. Aprende los textos. No los uses como amuletos, apréndelos para discernir. Memoriza frases clave de Mateo 24, Daniel 9 y 12, 2 Tesalonicenses 2 y Apocalipsis 12 a 14. 2. Fortalece tu comunidad. Identifica hermanos y hermanas con quienes puedas compartir discernimiento y oraciones. La soledad es el campo donde la duda triunfa. 3. Reconcilia. Habla con quien tienes pendiente. Un perdón, una confesión, una palabra de amor antes del choque. La obediencia sin ataduras humanas es mucho más difícil. 4. Ora por diligencia de espíritu. Pide a Dios la gracia de la disposición inmediata. No se trata de un calor emocional pasajero, sino de una resolución prudente. 5. Vive con sencillez. No es ascetismo por moda, es habituarse a depender de lo esencial para que, si Dios lo requiere, tu mente y tu corazón encuentren menos resistencia en dejar lo superfluo.
A medida que sopesas estos pasos, no confundas la prudencia con cobardía. La obediencia cuesta, y el Señor honra el precio. Pagado en fidelidad. La providencia no sigue nuestros cálculos humanos, sigue la fidelidad del que confía. En la comunidad, esas prácticas crean tejido espiritual que se transforma en red de soporte en tiempos de prueba. De nuevo, no estamos alimentando el pánico, estamos entregando instrucción bíblica. Si el Señor no dijo que huyésemos, no lo haríamos. Él lo dijo. Por eso la advertencia es aterradora. La obediencia puede separarnos de quienes amamos. Y por eso la promesa es consoladora. Dios prepara un lugar y provee durante 1260 días para el remanente fiel. Antes de avanzar hacia el cierre de esta sección, quiero que imagines otra escena final por ahora, el amanecer siguiente. El rumor en la ciudad ha crecido, la imagen en el templo ha recibido aclamo y temor, y en una casa pequeña Miriam y Joel, con unas pocas provisiones, se dirigen hacia un sendero que sube hacia las montañas. No te describiré el viaje en detalle, basta decir que cada paso es acompañado por oraciones entrecortadas y por el recuerdo de promesas antiguas. A lo lejos, en la llanura, algunos se quedan y negocian. El rostro de Ana muestra el peso de las despedidas. No hay certezas humanas en ese camino, solo la firmeza de quien obedece. Y ya sabes lo esencial, en la obediencia se encuentra la promesa. En las próximas secciones seguiremos profundizando, examinaremos con más detenimiento las pruebas del remanente en el desierto, cómo la Escritura describe la provisión, cómo distinguir al falso profeta en su teatro de engaño y qué señales celestes o terrestres anticipan el regreso de Cristo. También trataremos con sensibilidad las implicaciones familiares y comunitarias de la huida, cómo actuar con amor cuando otros resuelven quedarse, y cómo sostener la esperanza en medio de la separación. Por ahora, permite que esta enseñanza cale en tu alma. La orden de Jesús no es ornamental, es una línea de vida. Estás llamado a estar preparado, a fortalecer tu fe y a decidir con antelación que obedecerás cuando la abominación se muestre. No esperes al pánico para responder, decide hoy. Huye no porque tengamos información completa del cómo, sino porque tenemos la orden del Señor y la promesa de su provisión. Si te quedas conmigo, aún nos quedan pasajes por analizar y testimonios por escuchar que harán más claro lo que has de hacer en tu corazón. Permanece vigilante. Cuando pensamos en la huida, no solo contemplamos la carrera física hacia la montaña, pensamos en la escuela de la fidelidad que se abre en el desierto. La Escritura utiliza el desierto como lugar de prueba y de revelación. Allí, Dios purifica la dependencia, alimenta por medios improbables y forja carácter. Por eso conviene detenerse en lo que la Biblia enseña sobre la provisión en el desierto y en las prácticas espirituales y concretas que preparan al remanente para recibirla sin idolatrarla. La provisión bíblica, patrones y principios. No pierdas de vista los patrones más claros. A lo largo de la historia sagrada, la provisión de Dios en tiempos de prueba aparece repetida bajo formas diversas, pero con un mismo sello. Lo entregado tiene carácter temporal, suficiente y formativo. Piensa en el maná, alimentos que bastaban día a día, que enseñaban dependencia diaria, que expiraban si se intentaba acaparar el don para sustituir la fe por reserva. Piensa en Elías, cuidado sobrenatural que pasa por medios humanos, ríos, cuervos, viñas, una viuda que comparte lo poco, y en Jesús, ayuno y provisión, tentación vencida por la palabra. En el Apocalipsis, la cifra de 1260 días anuncia un tiempo delimitado en el que Dios custodiará a un remanente. Principio práctico. La provisión de Dios tiende a exigir fe activa. No es un accidente que ocurre mientras dormimos, es una emergencia donde las oraciones, la obediencia y la solidaridad hacen posible recibir lo que Él dispone. Medidas de madurez espiritual que facilitan la provisión. 1. Dependencia diaria. Entrénate en orar cada mañana por lo necesario, no como rito repetitivo, sino como reconocimiento concreto de que de Él viene el pan de cada día. El remanente no duda en pedir, pide y espera. 2. Economía del suficiente. Practica vivir con lo esencial ahora. Esto no es pobreza ornamental sino entrenamiento, menos bienes innecesarios, más movilidad y menor apego. Quienes acostumbran su vida al suficiente pueden caminar ligeros cuando la hora llega. 3. Competencias comunitarias.
Forma con tu comunidad una mesa de dones. ¿Quién cocina? ¿Quién conoce hierbas? ¿Quién sabe purificar agua? ¿Quién cuida a los niños? La provisión divina muchas veces pasa por manos humanas. En la Escritura, la ayuda entre hermanos no se reduce a consignas, es un tejido de capacidades. 4. Disposición al servicio. En el desierto la prioridad no es lo que me pertenece, sino lo que alivia al vecino. El que se prepara para ser remanente se entrena en la entrega y en la sabiduría de administrar recursos escasos. 5. Cultivo de la palabra. Nadie que entra al desierto sin la palabra arraigada resiste la sed espiritual. Lee, memoriza, recita. La palabra es la brújula en noches de duda. Indicaciones prácticas, sin convertir esto en un manual técnico. Queda claro, no estamos aquí para detallar planes de supervivencia exhaustivos, pero sí hay prácticas concretas, coherentes con la madurez espiritual, que aumentan la capacidad de obedecer y de recibir la provisión cuando llegue. Reducción de lo superfluo. Deshazte de objetos que solo sirven para unir tu corazón a una rutina incapacitante. Haz un inventario realista. ¿Qué necesitarías para vivir si debieras moverte con lo esencial por semanas o meses? Habilidades útiles en comunidad. Favorece en tu congregación o grupo pequeño el aprendizaje de oficios simples, cocinar con lo mínimo, curar heridas básicas, conservación de alimentos por métodos tradicionales, encender fuego con técnicas simples, encontrar fuentes de agua y purificarlas. Estas habilidades no son idolatría del recurso, son herramientas que el Señor usa por medio de la sabiduría humana. Provisión distribuida. En vez de que uno acapare, distribuyan entre varios hermanos. Pequeñas reservas rotativas. Esto reduce la tentación de acumular y garantiza que, si uno es sorprendido, otro pueda responder. Red de comunicaciones simples. No me refiero a tecnologías modernas ni a dependencias contaminantes, me refiero a señales y rutinas, puntos de encuentro conocidos por todos, horarios de salida, lugares de cacheo donde dejar provisiones marcadas por nombres. La orden del Señor exige prontitud. La prontitud se facilita cuando hay rutas y costumbres claras. ¿Cómo reconocer al falso profeta en su teatro de engaño? El falso profeta no siempre viene con un disfraz grotesco. La Escritura muestra que su poder está en la habilidad de imitar lo divino y en el encanto del espectáculo. Estas pistas te ayudarán a discernir. 1. Compara con la Escritura. Todo mensaje nuevo debe pasar la prueba de la palabra. Si alguien exige actos que contradicen la enseñanza clara de las Escrituras o glorifica la obediencia al líder por encima de la obediencia a Cristo, desconfía. 2. Observa el fruto. El falso profeta produce centralización, dependencia del líder, búsqueda de honor y generalmente promueve un camino fácil que evita la cruz. El verdadero llamamiento bíblico exige, antes que privilegios, entrega y humildad. 3. Examina la motivación. ¿Predica para enriquecerse, para ganar aplauso o para que la gente se alinee a su persona? El servidor fiel busca la gloria de Dios, el impostor la suya propia. No te dejes seducir por milagros que siempre terminan en promoción del mensajero. 4. Cuidado con el teatro de lo sobrenatural. El engaño usa signos y maravillas como espectáculo para imponerse. Jesús advirtió que muchos vendrían con señales que engañarían, si fuese posible, incluso a los escogidos. No confíes en lo que impresiona, confía en lo que edifica. 5. Rendición de cuentas. El líder que rehúye la rendición de cuentas y bloquea la transparencia es sospechoso. La comunidad fiel es transparente, examinable y accesible. Señales celestes y terrestres. ¿Cómo mirar sin caer en la hipersensibilidad? Jesús habló de señales en el sol, la luna y las estrellas, de terremotos, de hambres y de persecuciones como parte de principio de dolores, pero advirtió claramente contra el sensacionalismo. No todo fenómeno cósmico o catástrofe es anuncio inmediato del fin. 2 principios guardan la sobriedad. Observa con correlación bíblica. Señales aisladas sin un marco profético coherente y sin la guía del Espíritu suelen generar confusión. Señales serán confirmadas por varios testigos por cumplimiento coherente a lo profetizado y por un llamado a la santidad y a la urgencia, no a la histeria. No construyas tu esperanza sobre interpretaciones privadas. La interpretación de las señales debe ser humilde, colectiva y sometida a la Escritura. El celo por las señales no puede volver a la gente dependiente de pronósticos compulsivos. Actuar con amor cuando otros deciden quedarse.
La huida no es una condena automática hacia los que se quedan. La obediencia de unos no debe convertirse en juicio cruel contra otros. He aquí cómo comportarse con amor. Ora por ellos en silencio y públicamente. No los aísles ni los etiquetes. La oración es la primera y más potente forma de acompañamiento. Ofrece puertas abiertas. Si te alejas, deja un rastro de amor. Casas guardadas con permiso, provisiones designadas para quien lo necesite, cartas, notas que expresen perdón y bendición. No uses la huida como forma de venganza o de demostración. Respeta la libertad de conciencia. Nadie ha de ser forzado a huir por presión de otro. La convicción debe nacer de la palabra y del espíritu. Mantén la puerta del diálogo y la mano extendida. Mantén testimonios de esperanza. Habla del Señor y de sus promesas con suavidad. No uses escalas de miedo, sino relatos de fe. El amor redentor busca traer a sus hermanos hacia la obediencia, no condenarlos por no obedecer. Sostener la esperanza en medio de la separación. La separación duele, la Escritura no la minimiza. Sin embargo, el remanente puede sostener la esperanza con prácticas intencionadas. Rituales de bendición. Antes de partir, bendecid a los que se quedan y a los que van. Las bendiciones hablan la verdad de la promesa y mantienen la familia espiritual unida. Cartas y registros. Dejar cartas con exhortaciones bíblicas, oraciones escritas y recuerdos de promesas puede ser consuelo para quien se queda y memoria para quien parte. Ritos de memoria. Mantener una liturgia breve de recuerdo, unos versículos, una canción, una oración, que los niños puedan repetir para no perder continuidad de fe. Enlaces de responsabilidad. Nombrad entre los que se quedan y los que van, personas encargadas de orar por familias concretas, de instruir a los niños, de buscar reconciliación cuando sea necesaria. La esperanza no es sentimiento nómada, es práctica comunitaria. ¿Qué no hacer? No persuadas a nadie con tácticas de culpa o miedo. La obediencia forzada no honra a Dios ni produce remanente genuino. No conviertas la huida en espectáculo moral que humilla a los que se quedan. La sobriedad y la misericordia mantienen la testificación de la Iglesia íntegra. Cómo el desierto prueba y moldea al remanente. El desierto no es un retiro de comodidad, es escuela de dependencia. Allí, los retos moldean carácter, la paciencia, la disciplina del compartir, la capacidad de orar en medio del miedo. Las provisiones que llegan en esa escuela tienen propósito pedagógico, para que aprendamos que el Señor alimenta a su pueblo y que la fidelidad no se mide por la ausencia de prueba, sino por la fidelidad dentro de ella. Pequeños ejercicios para cultivar esa disposición hoy. Practica una cena semanal con racionamiento deliberado. Come lo justo, comparte y ora. Haz sesiones de memorización en grupo. 5 versículos claves que todo creyente del remanente debe recordar. Ensaya salidas breves con lo esencial. Mochila pequeña, provisiones mínimas, rutas a un punto alto de la zona. No como paranoia, sino como disciplina de prontitud. Organiza noches de preguntas, donde se examinan escenarios y se discutan respuestas bíblicas, evitando el alarmismo. Y promoviendo la sabiduría. La tensión entre obedecer y amar. Una guía práctica. Obedecer puede significar dejar a los que amamos. Ello exige sabiduría. Algunas reglas para manejar esa tensión. 1. Habla claro y con ternura. Si la señal de abandonarlo todo aparece, explica a tus padres, hijos o vecinos por qué crees que es necesario. Hazlo con respeto y sin ultimátums. 2. Respeta decisiones libres. Si alguien decide quedarse, no lo maldigas ni lo cortes. Mantén el canal de oración abierto. 3. Deja instrucciones prácticas. Si te vas, deja indicaciones claras para el cuidado de bienes y de personas dependientes. Dejar desorden lleva a resentimiento y a fractura. 4. Vuelve si es posible. La huida no siempre es exilio permanente. Mantén la esperanza de reencuentro y tíñela de acciones concretas, cartas, señales acordadas, sitios de reunión previamente establecidos. En el plano comunitario, ¿cómo organizar la iglesia para sostener el remanente? La comunidad que desea ser cuerda de salvación necesita estructuras sencillas y bíblicas. Tablas de responsabilidad, pequeños equipos con roles claros, alimentación, cuidado de niños, enseñanza de niños, oración, atención a enfermos. Nada burocrático, todo servicio frugal y práctico. Reuniones de discernimiento, juntas breves donde se estudia la Escritura y se ora por decisiones colectivas, cuidando siempre la voz de los ancianos y el espíritu de la congregación. Recursos de formación,
cursos rápidos de primeros auxilios, de conservación alimentaria tradicional y de habilidades básicas, no para convertirlos en guerreros, sino para que la caridad funcione con eficacia. Pastoral de duelo y separación, un ministerio que acompaña a quienes quedan y a quienes se marchan, con cartas, visitas y llamadas cuando sea posible, para sostener la esperanza y el arrepentimiento cuando sea necesario. Un recordatorio final antes de avanzar. Nada de lo anterior pretende reemplazar la obediencia del Espíritu ni la sabiduría de líderes piadosos. Toda preparación es subordinada a la guía del Señor. La obediencia firme, humilde y comunitaria atrae la bendición de la providencia, y esa providencia muchas veces se presenta en formas sencillas: un pan compartido, agua hallada, manos amigas. Enseguida, iremos al corazón de otro peligro: cómo reconocer el teatro del falso profeta cuando su espectáculo seduce a las multitudes, y qué señales concretas, no sensacionalistas, debemos observar para no ser arrastrados por la corriente. Antes de abordar eso, retén esto: la provisión en el desierto es tan real como formativa. Una comunidad que la recibe está al mismo tiempo aprendiendo a ser fiel. Mantén tu alma entrenada para la obediencia, tu comunidad lista para servir y tu corazón preparado para bendecir a quien decide otro camino. El teatro del falso profeta no siempre aparece con truenos y falsas amenazas. Muchas veces se instala como luz cálida, música envolvente y una promesa que suena a esperanza. Reconocerlo exige tanto discernimiento espiritual como criterios prácticos. A continuación, una guía sobria y sin sensacionalismo para que la comunidad no sea arrastrada por el encanto de la actuación religiosa. Principios generales para no dejarse seducir. Por el espectáculo. Mantén la Escritura como criterio definitivo. Toda autoridad profética debe someterse a la palabra conocida por la comunidad. Si una revelación contradice el evangelio que conoces o nivela la verdad con experiencias privadas, desconfía. Examina el fruto. Un ministerio que produce orgullo, división, explotación o temor no es fruto sano. Observa los cambios en las vidas. Humildad, amor, disciplina y perseverancia son señales más confiables que las lágrimas de una noche. Valora la autoridad comunitaria. Ninguna voz carismática debe operar fuera de la rendición de cuentas bíblicas. Ancianos, líderes locales y hermanos maduros deben poder corregir y preguntar sin represalia. No confundas experiencia emocional con evidencia espiritual. El gozo y la emoción pueden ser genuinos, pero no sustituyen enseñanza clara, rectitud y constancia. Señales concretas del teatro que debes observar. 1. Mensajes que privilegian emociones sobre doctrina. Cuando el centro del mensaje es cómo te hizo sentir algo en un servicio y no lo que la Escritura enseña, estás ante una pedagogía de experiencia. No niegues la intensidad espiritual, pero exige que la enseñanza explique la Escritura y muestre consecuencias prácticas y éticas. 2. Revelaciones que demandan obediencia absoluta a una persona. Si alguien afirma que una visión particular obliga a la congregación a seguir sus indicaciones por encima del consejo de los ancianos o de la Escritura, eso es control, no profecía. La comunidad debe tener la libertad de discutir y discernir. 3. Exposición de secretos para manipular. Los que hacen públicos secretos sobre las vidas de los presentes para asombrar y luego vender soluciones están usando una táctica de manipulación. Esto suele dejar a las personas dependientes y avergonzadas, no fortalecidas. 4. Promesas de soluciones inmediatas y exclusivas. El Evangelio produce esperanza real, pero no funciona como boutique de soluciones instantáneas. Cuidado con mensajes que ofrecen salvación material garantizada o bendición condicionada a la obediencia a un líder específico. 5. Culto a la personalidad y construcción de un clímax escénico. Cuando el ministerio gira en torno a la presencia y la palabra del líder y la estética del evento reemplaza la formación del pueblo, se está construyendo espectáculo. Evalúa si el énfasis está en el Señor o en la figura central. 6. Aislamiento del que abandona la comunidad familiar. Un teatro eficaz busca fracturar relaciones para crear dependencia. Si a alguien se le pide distancia de familia o de líderes responsables sin motivo bíblico, la alarma debe sonar.
¿Cómo testar genuinamente una supuesta señal o profecía? Siempre nivelar la palabra privada contra la escritura pública. Que cualquier profecía pase por enseñanza bíblica, ¿concuerda con la narrativa del Evangelio y con mandatos éticos? Busca confirmación en la comunidad de fe. No es prudente aceptar una profecía porque todos lloraron. Pídela a los ancianos, pide discernimiento en oración y espera frutos a lo largo del tiempo. Observa la consistencia. Profecías verdaderas no obligan a reinterpretaciones frecuentes, no cambian esencialmente los comentarios doctrinales para acomodar cada nueva revelación. Prueba el carácter del mensajero. La integridad personal, la transparencia financiera, la humildad frente a la crítica y la disposición a ser corregido son indicadores que pesan más que elocuencia. Procedimientos para líderes ante un posible falso profeta. 1. Reúne pruebas y testimonios con prudencia. Documenta discursos, comportamientos y cualquier petición fuera de lugar. Hacerlo no es desconfianza institucional, sino cuidado pastoral de la congregación. 2. Actúa con pastoralidad antes que con censura pública. Evita la reacción escénica. La primera aproximación debe ser privada y acompañada de oración, ofreciendo la oportunidad de rectificación si es genuina. 3. Si la conducta persiste, limita el acceso al púlpito. Esto protege al rebaño y obliga al supuesto mensajero a responder con humildad ante la comunidad. Transparencia con la congregación sobre las razones, sin difamar, es clave. 4. No vaciles en pedir reparaciones. Si hubo daño financiero, emocional, moral, la comunidad y el líder deben buscar la restauración tangible, restitución, acompañamiento profesional y rehabilitación de confianza. ¿Cómo acompañar a los que han sido seducidos? No humilles. El rechazo público provoca retraimiento y radicalización. Practica la misericordia que busca restauración, no exhibición. Ofrece espacios de escucha y ayuda práctica, terapia, grupos de acompañamiento, estudio bíblico sobre discernimiento y sanidad emocional ayudan a reencauzar la fe. Invita a la memoria. Recuérdales las bases de su primer llamado, las promesas de Dios, los pilares del Evangelio y los ejemplos de fe sólida que fueron su ancla. Mantén puentes. Quien siguió a un líder equivocado necesita tiempo para reconstruir su criterio, no lo expulse del todo. La comunidad sabia preserva canales de gracia. Prevención, educar para inmunizar. Cree cursos básicos y obligatorios sobre discernimiento, que todo creyente conozca los principios para evaluar enseñanzas y experiencias. Memoria comunitaria. Documenta casos con respeto y sin sensacionalismo para que la iglesia aprenda de las heridas pasadas. Formación de liderazgo. Los ancianos y maestros deben tener entrenamiento teológico y pastoral que incluya historia de movimientos, psicología de masas y manejo de crisis. Enseña la hermenéutica práctica. Saber interpretar textos y aplicar principios evita tergiversaciones que los farsantes explotan. Ejercicios comunitarios para fortalecer la resistencia espiritual. Simulacros de discernimiento. En reuniones pequeñas, presentar escenarios hipotéticos y discutir respuestas bíblicas y pastorales. Esto no es paranoia, es preparación. Espacios de preguntas sin juicio, noches donde se responden dudas incómodas sobre profecía, sanidad y milagros, ayudando a la congregación a pensar con cabeza serena. Círculos de rendición de cuentas, grupos donde se comparten decisiones importantes y se somete la vocación o la agenda a la opinión sabia del grupo. Enseñanza regular sobre la naturaleza de la tentación espiritual, que busca la seducción, poder, control, idolatría emocional y cómo defender la adoración centrada en Cristo. Medidas prácticas inmediatas ante una aparición pública de espectáculo. Mantén la calma y no prohíbas abruptamente. Prohíbe con cuidado explicando a la congregación las razones bíblicas y pastorales. Amplía que no haya sensación de vacío donde el espectáculo pueda arraigar. Ofrece alternativas formativas. Si la gente busca emoción, provee opciones sólidas de alabanza, testimonios y predicación que no sacrifiquen la verdad por el frenesí. Protege a los vulnerables. Quienes atraviesan duelos, pérdidas o fragilidad emocional son blancos. Tener equipos de atención pastoral evita daños mayores. Recordatorios finales para líderes y remanente. Discernir no es despreciar lo sobrenatural que Dios puede obrar. Es diferenciar lo divino del teatral, lo pastoral de lo manipulador.
La prudencia protege la integridad del testimonio cristiano. La autoridad no debe ser espectáculo. La verdadera autoridad pastoral no busca aplauso, busca obediencia al Señor y el bien de las almas. El amor no excluye la corrección. Cuidar al pueblo implica a veces decisiones dolorosas, retirar plataformas, imponer límites, abrir procesos de restauración. Hazlo todo con mansedumbre y firmeza. Enseña al pueblo a orar por discernimiento. La sabiduría otorgada por Dios es la lámpara que ilumina la sombra del engaño. Orar no es pasividad, es alineamiento con la verdad. Saliendo de la sala donde el ruido del espectáculo aún cuelga en el aire, la comunidad debe caminar hacia dos metas: restaurar a los heridos y fortificar la enseñanza para que la próxima seducción encuentre menos receptividad. El camino es tanto pastoral como educativo. Ambas cosas requieren tiempo, valentía y misericordia. A continuación, abordaremos cómo diseñar protocolos de seguridad espiritual y emocional para los ministerios que atienden a víctimas de seducción y cómo convertir las heridas en lecciones que edifiquen la resiliencia del remanente.